Con mucho gusto, como cada lunes, les doy la bienvenida a Directo MX. Buenas noches a todos, amigos. Qué bueno que están en sintonía de Canal 10 Quiero TV. Soy Jonás. Esto es Directo MX, como les decía, y vamos a hablar esta noche de varios temas que están en la agenda. Naturalmente, el primero y el que todo mundo tiene en comento es el de la elección judicial. Les quiero presentar quienes están conmigo esta noche para empezar de inmediato, porque es tanta la materia que espero que el tiempo nos alcance. Comienzo por mi derecha y saludo con mucho gusto esta noche a Eugenia Barajas, directora de La Mendiga Política. Hola, Eugenia. Señores, buenas noches. También está con nosotros nuestro amigo y compañero Irán Espinosa de los Monteros, director de noticias en Radio Fórmula, conductor en Quiero TV. Qué gusto, muchas gracias. Buenas noches a todos y a ustedes principalmente por vernos y oírnos hoy. El director de Tráfico ZMG, Jorge Veletti. Jorge, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están sintonizando. Evelyn Olvera, nuestra gerente de Internet en Quiero TV. Hola, Evelyn. Hola, Jonás. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. El director de reportebaeza.com, Manuel Baeza. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Coordinador editorial en El Informador, conductor en Quiero TV. Compañero periodista Mario Muñoz. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Amigos, vamos a comenzar rápidamente. Sé que todos mis compañeros en la mesa, sé que ustedes tienen una reflexión sobre lo que fue la jornada electoral de ayer. Sabemos algunas cosas, que la votación está en alrededor del 13%. Declaraciones contundentes como las de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que fue todo un éxito. Y todavía muchas dudas acerca de cuál será el resultado final de la elección y de lo que esta elección nos traerá en el futuro. Veamos un breve video para darle la palabra a mis compañeros. Bueno, ustedes vieron a Claudia Sheinbaum Pardo, emitió su voto antes de hacer un viaje de trabajo a Guerrero, allá en la costa del Pacífico. El que estaba, sí era, no se confundieron, Andrés Manuel López Obrador, reapareció e incluso tuvo una declaración, ya lo estaremos comentando, y no puedo dejar de mencionar, porque también fue parte de la jornada, estas dos manifestaciones, cuando menos de las que tuvimos testimonio, la que ocurrió en la Ciudad de México y la que tuvo lugar aquí en el centro de Guadalajara, en contra de la elección, señalando que el perjuicio significa nada menos que la muerte de la democracia. De extremos a extremos, ya les comentaba, para la presidenta Claudia Sheinbaum fue todo un éxito. Le faltaron adjetivos, pero estaba muy emocionada, al menos eso es lo que manifestó en su rueda de prensa mañanera. Y ahora, entre los dos extremos, encontremos las luces y las sombras, la realidad de lo que fue la primera elección judicial y los matices de lo que fuimos todos testigos el día de ayer en una jornada que en Jalisco sí estuvo pues muy poco recurrida por los votantes. Quiero comenzar dándole la palabra a nuestras compañeras. Empiezo contigo, Eugenia. ¿Cuál es tu análisis de esta elección judicial? ¿Cómo la ves? ¿Qué te pareció? Pues mira, yo vine preparada con mi acordeón, porque el día de ayer, el sábado más bien, fue cuando apareció en la cochera de mi casa con los nombres y los números de los que tenía, según yo, que tenía que votar. Entonces lo voy a guardar de recuerdito porque a lo mejor para la próxima elección puede funcionar otra vez con algunos de los que no hayan quedado, que se quieran repetir, ¿no? Entonces me voy a quedar con eso. Y también, bueno, pues algo que me llamó mucho la atención fue que qué pasó con esos 36 millones de seguidores y el 80% de aprobación que tiene Morena y que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, porque al menos en la votación, en las casillas, no se notó, no hubo esa participación que se esperaba. Yo estuve checando en una casilla, sobre todo una nada más que estaba cerca de mi casa, porque la verdad me dio flojera andar checando por toda la colonia, por toda la ciudad. Y no hubo mucha participación, 108 personas nada más acudieron ahí. Unas, la verdad, no sabían cómo iban a votar, otras
habían hecho su tarea, y no llevaban acordeón, pero decían que ya más o menos tenían el perfil de por quién iban a votar. Fueron muy pocas personas, la verdad, terminaron temprano en la casilla, hicieron su paquete y todo lo demás. O sea, por el lado del INE, perfectamente bien, pero por el lado de lo que viene a ser ya los resultados, pues tengo la duda de si con ese poco porcentaje con el que puede ganar un candidato va a ser legítimo, va a funcionar bien, porque hay que recordar que no hay un límite de votación en esta primera elección judicial, que pues para muchos no se puede comparar porque es la primera vez un ejercicio de este tipo. Entonces hablar de un 13% probablemente sea mucho o sea poco, porque todavía falta que se actualicen las cifras, pero no lo podemos comparar con otras elecciones precisamente porque no es lo mismo, no fue el mismo sistema, no fueron la misma cantidad de candidatos ni la misma cantidad de boletas. Entonces hay que esperarnos a los resultados que van a ser en esta semana para poder determinar si los nombres que aparecen, que van a ser ganadores, realmente van a funcionar en los cargos por los que estuvieron contendiendo. Entonces, pues eso es una de las cosas que están sobre la palestra y de lo que vamos a estar esperando los resultados ya oficiales, si es que no hay por ahí alguna manipulación de los resultados. Y que hay un elemento más, Eugenia, me parece importante de considerar, de qué tamaño va a ser el voto nulo, porque también hay testimonios de que muchos anularon su voto. Claro. Evelyn. Sí, sin incidentes, sin disturbios y sin gente también. En 9 días tendremos los resultados, tendremos que revisar los perfiles. Yo creo, bueno, el tema de los acordeones, exactamente, algunos que los llevaron para, no sé, de algún partido político para incidir en el voto de la gente, y otros, la verdad, creo que los que hicieron la tarea sí tenían que llevar anotaciones, eran 6 boletas, nombres desconocidos para la mayoría de la gente. Entonces, eso por esa parte. Creo que son dos temas importantes que hay que ver. Entonces, tras revisar los perfiles, primero preguntarnos si realmente esto no va a quitar el contrapeso entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que digamos es la raíz y lo más importante de lo que se juega en este tema. Recordemos que los perfiles, digamos, no los elegimos nosotros, ya estaban dentro de una tómbola. Para empezar, ese fue un filtro que se hizo, ¿no? Y lo otro es también el tema de la autonomía del Poder Judicial. Habrá que revisar con base en estos perfiles qué tanto se pierde la autonomía que sí se tenía en el Poder Judicial. Estimado Jorge Belletti, ¿qué opinas tú sobre lo que fue la primera elección judicial? Pues la verdad fuimos testigos de un hecho histórico, único en el mundo. Eso es muy relevante decirlo. En ningún país había pasado lo que pues vimos este fin de semana. Fue un día bravo el domingo, no nada más por esta elección, sino también por lo ocurrido en Veracruz y en Durango. Creo que ahí la 4T salió victoriosa de todo. Y bueno, pues sí, muy poca asistencia, muy poca afluencia. Creo que en parte estuvo otra vez polarizado el tema. Mucha gente que pues, estuvo diciendo y estuvo alentando a no ir a votar. Algunos cuantos que lo hicieron, pero de todas maneras, para no ser una votación que se eligiera a un presidente de la República, a un gobernador, a un presidente municipal, que es pues, el contacto ciudadano más próximo, y ser algo completamente nuevo, creo que no hay que desestimar los resultados. No es tan poca gente el hecho de haberse tomado el tiempo para ir, buscar la casilla, que ese era el principal problema, después de encontrar, ir también a esta votación. Creo que fue algo pues muy importante, hay que tomar en cuenta, y a pesar de que sean pocos votos, bueno, como ven, lo sabemos, el que no fue a votar se perdió la oportunidad de elegir a sus jueces, a sus magistrados, y bueno, quien verdaderamente sí lo hizo, bueno, pues creo que ahí contribuyó con la democracia. Es un momento importante en el país y veremos cómo quedan los resultados, porque yo les aseguro que habrá candidatos que a lo mejor por 1, 2, 3 votos y nadie más votó por ellos, va a ganarse un lugar. Sí, la verdad es poca votación para decirse que tiene una legitimidad, pero la ley es la ley y bueno, así es la democracia. ¿Tú votaste? ¿Traes pintado tu Yo dedo? no.
Tú dijiste, no, yo no, pero te preguntó ella. A mí no me eches bronca, te preguntó ella. Oye, tú dijiste, lo que sí recuerdo muy bien, bueno, a lo mejor muy bien, lo parafraseo. Tú dijiste hace como unos 8 meses que considerarías que llegaría por ahí del 30% de la lista nominal a votar. Y aquí dijimos, no, pero pues ¿cómo, no? O sea, y creo que sí está muy sobrado, ¿no? Sí, El la 30%. verdad, sí. La verdad, yo creo que fueron unas elecciones muy caras. Bueno, hoy decía Laura, ahora que estuvo aquí justamente en el noticiero vespertino, nos decía que con lo que costó la elección, se pudiera haber construido ya la línea 5. Yo no sé si los números dan, pero... 40,000 millones. Bueno, pues, ahí está. Y me gustaría también darle la oportunidad a Mario Muñoz, a Manuel Baeza, sobre todo para que comentemos, porque ya estamos encontrando digamos, la polarización de las opiniones. Yo les decía al iniciar la charla de hoy, la presidenta dice que fue todo un éxito y los manifestantes de ayer decían que estaba muriendo la democracia. Por aquí Jorge Belletti nos apunta que tiene su valor. No sé ustedes cómo lo evalúan. ¿Cuándo un perdedor lo ha admitido? Eso es cierto. A ver... El perdón. Chicharito. Win is win. El argumento de la presidenta, o sea, estaba como bien articulado, ¿no? Bueno, a ver, salieron 13 millones de personas comparado a 128 senadores, ¿no? Bueno, 2/3 partes. Pero Irán, en el creo caso que de... Eugenia hizo un buen apunte. O sea, ¿dónde están los 36 millones de votantes? Totalmente. Que Sí, se porque perdieron. siempre nos dijeron que era una solicitud del pueblo, la elección judicial. Señores, por este lado. Pues es que hay que entender que es un voto corporativo. Cuando uno comprende lo que es el voto corporativo, entiende que es un fracaso la elección. No es una buena participación. Difiero totalmente contigo, 13 millones no es nada. Y si haces una multiplicación simple de entre todo el aparato burocrático de los 3 poderes, sumando a su familia, te dan más o menos esos 13 millones. Evidentemente fue una elección de un sector, no de la población abierta, que es lo más importante. O sea, ese mensaje de que salgan a votar para combatir la corrupción, yo creo que es lo mismo lo que pasó en la elección ayer, que si en el Congreso de la Unión hubieran elegido a los magistrados, a los jueces o a los ministros, porque al final de cuentas fue la cúpula la que tomó la decisión de quién será. Estábamos viendo cómo se perfilan quién será el presidente o la presidenta de la Suprema Corte, y de verdad es que pues, no son muchas las sorpresas entre quienes van a quedar allí. Yo lo que me quedo con la reflexión es, evidentemente no hay ninguna sorpresa. Para mí es más o menos los números, yo estaba entre 6 y 15 millones de votos. Creo que al final de cuentas fue más o menos un promedio. La gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Cuando pasen 180 días, ¿qué reforma vamos a hacer para que no sea pues este fracaso de elección en donde evidentemente fue para unos cuantos? A mí me gustaría ver que se incorpore el voto nulo para que nunca un ganador esté por encima de lo que la población no quiere. Cuando no hay una mayoría justificada, el hecho de que el voto nulo sea por arriba, eso habla de que no hay legitimidad entre los ganadores. Pero que ese voto nulo aparezca en las sábanas, porque en esta ocasión no apareció el voto nulo. No, Entonces, apareció no lo han contado. peor cosa. Es que no pero hubo sábanas. No, por eso. El problema es ese, que como no hubo sábanas, no sabemos exactamente la cantidad de ¿Cuántos será? votos nulos que existen y que se pueden manipular. Pero llegará el momento. Sí, es No, 10 que se días. pueden manipular, o sea, que Sí, sí, puedan, claro. ese voto, según esto nulo, O sea, le puedan rellenar o le puedan quitar algo. Pero eso es antidemocrático también. Bueno, son votos. sí. Y sabes qué, Eugenia, para darle la voz a Manuel, comentando este tema con funcionarios del INE, me decían que quienes van a revisar esto son los funcionarios del INE. Y bueno, ellos hacían un llamado a la confianza. Las papeletas no están en manos de representantes de candidatos ni de partidos Que no políticos. existen además. Sí. Están en manos de las Échenle personas. cuentas de cuánto cuesta un voto en una elección ordinaria. El voto de esta ocasión salió en 615 pesos. ¿Para qué? Si hay algunas elecciones en donde quizá 500 de un distrito de 400,000 electores, 500 personas le dieron el reconocimiento a un juez, un magistrado, un ministro. Es una pobreza. Manuel, me gustaría también que Sí, nos sí, comentes, sí. porque tienes también Bueno. experiencia de varias elecciones. Hay el comparativo está con Durango y Michoacán. A mí me hace recordar esta elección del Poder Judicial a una bola de espejos y una discoteca, ahí referencia de Chavorruco,
porque tiene muchísimas aristas que revisar. ¿Fue exitosa la elección? Sí, en el sentido estricto de que hubo elección, no hubo violencia, hubo gente que fue a votar. No fue exitosa porque fueron muy poquitos, es decir, esas cantidades no se justifica tanta estructura para una votación de tan poquitas personas. Entonces, ahí sí tenemos un fracaso. A mí lo que me preocupa es que ya se partidizó, es decir, una elección que no tendría que tener participación de los partidos políticos. Ahora resulta que es un debate entre Morena, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano. Y la presidencia de la República. Porque la misma presidenta lo alienta, cuando en realidad los que tendrían que estar ahí metidos en esa discusión serían los colegios de abogados, las universidades, en fin, los que tengan que ver con el Poder Judicial, los sindicatos. No, ellos están completamente ajenos. Terminó siendo una elección partidista y están acarreando o achacando culpas o triunfos a los dirigentes de los partidos políticos. Pero sabes, Manuel, perdóname que te interrumpa, no me parece que eso sea negativo per se. Es que estamos ante un dilema. Si la elección no funcionó, fracasó la reforma judicial y ese es un fracaso de la 4T. Por eso es una intervención de los liderazgos políticos. Queda muy claro que tengan que ver los partidistas. partidos más que para politizar. Y mencionabas, hubo elecciones en Durango, municipales. ¿En Morena Veracruz? perdió votos, es decir, ganó muchos municipios, pero perdió de lo que tenía anteriormente. No arrasó. Y tenemos en Veracruz, donde pues Yunes es el que manda en Veracruz, entonces como ahora es de Morena, ganó Morena. Pero no pasó nada. Jalisco va a ser el último lugar en participación. Lo es según 7.5 de acuerdo a lo que salió en Y primera. Durango, que tenía elección encimada, pues es donde más gente votó. Es correcto. Tengo tanto sentimiento sobre esto que lo único que diría es que no va a cumplir con su cometido. Es probable que sea la única y última vez que haya una elección de este tipo. Y otra cosa rápidamente para acotar esto es que quedó demostrado que las amenazas de los programas sociales para quitárselos a las personas no les funcionó en esta ocasión para que fueran a votar. Al menos no en Jalisco. No. Porque no se entendía, ¿eh? O sea... Pero aún así les podría haber dado su acordeón y vaya usted, señora, a votar y no les funcionó. Espérense 2027 cuando te den las de aquí, las locales. Y las más. federales y las de todos los de la verdad es que Estimados amigos, en la mesa sé que podríamos hablar mucho más de este tema. Es tiempo de hacer una primera pausa. Les quiero recordar a quienes nos acompañan que todo lo que han expresado aquí mis compañeros lo pueden escuchar en el podcast del mismo nombre, Directo MX. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato y abordaremos también otros temas que ahí están presentes, con elecciones o sin ellas. Por ejemplo... Seguimos en Directo MX. Mientras el corte transcurría, todavía intercambiábamos algunos comentarios sobre el tema de la elección judicial. No se preocupen, no comamos ansias. A esto le queda bastante tiempo por delante. Seguro lo reabordaremos. Ahora vamos con un video en algo que personalmente me parece afortunado. Parece que se acaba de instalar ya la costumbre, la obligación de que cada semana el Gabinete de Seguridad de Jalisco salga con sus titulares a hablar sobre cómo van los temas pendientes. Teuchitlán, Teocaltiche, el caso de Valeria Márquez, y esto fue lo que abordaron en la última aparición pública, por ejemplo, el secretario de Seguridad. Vamos muy bien en cuestión de los tiempos, del cronograma que teníamos para reforzar la seguridad. Recordar que en este proceso que había mencionado el señor gobernador de los 45 días, pues nuestros elementos fueron evaluados en control y confianza, tuvieron un reentrenamiento en la academia, tuvieron una semana para una certificación de las funciones policiales. El intercambio de información está fluyendo de manera muy adecuada. Ha habido algunos eventos, algunos cumplimientos de algunas órdenes de aprehensión, gracias justamente a esas mesas. Y sí, no es la excepción el tema de reclutamiento. Los titulares de esas dependencias están en comunicación para cualquier caso que se pueda presentar. Bueno, ustedes acaban de ver a Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad del Estado, y al coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón. Quiero empezar nuevamente por la derecha y darte la palabra, Irán, para que nos platiques, empezando con tu punto de vista. Me llamó mucho la atención que Juan Pablo Hernández, el secretario, dijo, sí vamos a cumplir con los 45 días, sí se va a pacificar Teocaltiche, el norte de los Altos. Y la prueba está en que ya estamos conformando la policía municipal. ¿Alcanzará el tiempo? Una policía municipal que, si mal no recuerdo, consta de 10 elementos, ¿no? 22. No, 22.
En este momento, 22 es los que quieren tener. Sí, si mal no recuerdo 10, porque además muchos dijeron ya nos vamos, ¿no? Y están buscando nuevos elementos. Un municipio, pues que a mí, bueno, a ver, no vivo allá, evidentemente, no podré hablar del clima de inseguridad y demás, pero salvo la detención de uno de los autores materiales, el Francisco N., si mal no recuerdo, no recuerdo el apelativo. El Coyote. ¿El Coyote? Sí, detenido en Teocaltiche. El que detuvieron con una pistola caminando ahí, por allí en Teocaltiche. Pistola con la que fue asesinado, el secretario general. Pero hay que recordar que se nos había informado que no era solamente un solo homicida, sino que habían sido por lo menos 2 o incluso la posibilidad de 3. Falta todavía seguir pues escarbando más en el caso. No sé, pienso que Teocaltiche seguirá siendo nota por temas de inseguridad, lamentablemente. La presidenta municipal me parece una mujer muy valiente, la verdad que ha salido en todas a dar la cara por sus ciudadanos. ¿Y cuánto le queda de tiempo? ¿Como 5 días? 9. No, 9 días como hace 2, el viernes. El viernes quedaban 9 días. El 10 de junio. Que hoy... mira. El 10 de junio es cuando, 8 cuando se días, vence el entonces, plazo. bueno, los números son esos. Pues bueno, es que ¿qué se hace? ¿Confiar? Pues ¿qué? O sea, si me preguntas si creo que lo van a lograr, yo pensaría que no, pero no tengo más que el digamos, contexto de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? O sea, no otra cosa. Falta de fe, a lo mejor. O desconfianza. Jorge, te veo ya con el argumento en la punta de la lengua. ¿Qué dices, Jorge? No, la verdad es que ni a cañonazos de dinero para hacer obras y recomponer el tejido social, que es la palabra que está de moda en los gobiernos de todos los colores, ni con cybertroconas, ni con reconstrucción de la policía ahí, van a arreglar tan rápido un problema que es de la región. La zona norte del estado de Jalisco está muy caliente, los límites con Zacatecas, que están librando una batalla en 2 facciones del crimen organizado, está terrible, y pues con políticos, con burócratas, con policías inmiscuidos en el crimen organizado y todavía trabajando para la administración, yo lo veo la verdad bastante complicado, y eso de dar plazos, pues bueno, le mete una presión especial al tema. Y un ejemplo, hace unos días un par de jóvenes michoacanos que llegaron ahí a la central de autobuses fueron salvados de llegar a manos del crimen organizado, y fíjense quién fue a recogerlos. 2 elementos de la policía de San Cristóbal de la Barranca, este municipio que está a un costado de Zapopan, que es de toda esa parte norte y zona valles, cerca de ahí, digamos. Entonces hay una descomposición y hay también un trabajo que hizo el crimen organizado dentro de los mismos gobiernos y de las mismas personas que trabajan en las administraciones, que es muy difícil de erradicar en tan pocos días. Entonces yo lo veo difícil. Ahí en este evento que les comento de la central de autobuses, capturaron a una mujer que era la que iba a auxiliar a estos 2 jóvenes para que se los llevaran policías municipales a San Cristóbal de la Barranca. Me imagino que debe de haber otro rancho Izaguirre por ahí. Entonces, pues imagínate cómo están las cosas. Y de eso, pues ya no se habla, pero es un tema muy difícil la seguridad como para poner una fecha límite de tan pocos días. Bueno, ahí está el tema. Quiero puntualizar, Jorge, porque eso ocurrió hace unas horas, es una información del día. Los 2 policías municipales de San Cristóbal de la Barranca ya enfrentaron la audiencia de vinculación, ya se quedan judicialmente detenidos y empieza el proceso. Y los jóvenes, aparentemente, según testimonios, iban a ser llevados de San Cristóbal a Zacatecas. Pero eso, evidentemente, pues no es oficial. Lo tendrá que definir el Poder Judicial. Evelyn, por favor. Este sábado 7 de junio se cumplen 3 meses desde que el colectivo de desaparecidos se encontró de nueva cuenta el rancho Izaguirre. Yo creo que son 2 temas. En el tema local, considero que ha habido algunos avances, por ejemplo, esto de atacar un poco de raíz para que no haya nuevas víctimas de reclutamiento forzado. Creo que se ha aumentado ahí el tema de seguridad en
las centrales camioneras, pero es todo un rompecabezas, ¿no? Porque hablamos de Teuchitlán, hablamos de Villa Hidalgo, San Cristóbal de la Barranca, pero que hay muchas piezas que todavía no sabemos, no se puede dimensionar hasta dónde abarca pues todo este tema de inseguridad, del reclutamiento forzado y de los campos de reclutamiento y capacitación. Creo también que el tema en el gobierno federal está completamente detenido. Gertz Manero no ha dado información nueva. Había dicho que estaban también revisando el rancho La Vega, de eso seguimos sin tener datos, y a 3 meses seguimos sin saber si las prendas que encontraron en el rancho Izaguirre pertenecen o no a alguna persona desaparecida. A 3 meses seguimos sin saber si en el rancho Izaguirre hay restos humanos o no los hay. Sí, totalmente cierto. Y el fiscal del Estado, pues también él dice, ese es un asunto de la Fiscalía General de la República. Lo que sí sabemos, porque quiero recordarlo, y ya hace bastantes días que lo dijo públicamente el fiscal general de la República, es que está detenido el presidente municipal Murguía, José Ascensión Murguía, y ahora ya no lo acusan de temas de desaparición, ahora ya lo acusan de ser guachicolero. Una red de guachicol. Señores, por favor. Quisiera nada más hacer un apunte, Adelante. nada más sumado a lo que dice Evelyn. También hay que recordar que falta conocer el grado de responsabilidad que tuvieron funcionarios del gobierno pasado en el por qué no se le dio seguimiento, y eso lo está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, y entre ellos hay también peritos forenses y demás. Había una audiencia programada para el viernes pasado, ya era la audiencia de vinculación a proceso, y de pronto llegaron los de Fiscalía Anticorrupción preparados con argumentos y demás, y el juez decidió posponer la audiencia. ¿Por qué motivo? No se dijo, fecha nueva todavía no hay, entonces tampoco veo que ahí haya mucha voluntad. En este caso ya es del Poder Judicial a cargo del caso, ¿no? Señores, En fin. por favor. Bueno, yo planteaba, qué bueno que hay reuniones del Consejo, de las reuniones de seguridad del gobierno del Estado, con los municipios, con las fuerzas federales. Todo el mundo queremos eso, todo el mundo queremos seguridad y paz en Jalisco. ¿Se va a cumplir el reto o la promesa de Pablo Lemos? Depende quién lo diga. Pablo Lemos tuvo la precaución de no decir cómo lo iban a medir. Entonces, él podrá decir a los 45 días de haber lanzado ese reto, pues que ya se cumplió, salvo que ese día el crimen organizado decida hacer algún escándalo a propósito, pues podrá decir el gobernador que ya se cumplió con la meta y que misión cumplida. Entonces, mientras no haya un parámetro para ver si hay o no paz en la región, pues por ahí va el asunto. Sí. Lo que sí es que, es un carrusel, es una montaña rusa lo de la seguridad. Tenemos unos días terribles y luego tenemos días donde no pasa nada y nos da la falsa sensación de que estamos bien. Aunque sí hay un factor común, ¿no? Cada vez se revela más la participación de las policías municipales en hechos delictivos. O sea, el listado es enorme. Han sido desarmadas o intervenidas 29 policías en los últimos 3 sexenios. Desde San Pedro Tlaquepaque, hubo también en Tlajomulco, ahora San Cristóbal de la Barranca, Teuchitlán, Teocaltiche, Tala. La pregunta es, ¿y cuándo en el Congreso de la Unión habrá una reforma contundente para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública evalúe de manera determinante y haga a un lado a las policías que no son aptas? Porque esas 5 pruebas que se les hacen actualmente de pruebas de control y confianza, de verdad que son un chiste, porque según los mismos elementos, aunque incluyen el mismo polígrafo, en lo que más reprueban es cuando se les preguntan si han sido infieles a sus esposas, no si son corruptos o si están involucrados con el crimen organizado. Entonces, es un fracaso que se arrastra desde aquella reforma de 2008-2009 con Felipe Calderón, que pretendía profesionalizar y depurar las policías municipales. Yo no sé si la solución es que la Guardia Nacional haga que desaparezcan las policías municipales, que las policías estatales que están más equipadas queden como una policía de cercanía y sea la Guardia Nacional la que entre en tareas de proximidad o de seguridad pública. Pero también el otro día vimos cómo relacionaron algunos con robo de ductos de petróleos mexicanos. Entonces dices, ¿para dónde nos hacemos? Sí o sí hace falta que los municipios que tienen menos de 50,000 habitantes se valore si entra la Guardia Nacional de lleno a la seguridad pública, porque de verdad es sorprendente
ver casos como en esta ocasión de San Cristóbal de la Barranca, que eran los policías los que se llevaban a personas reclutadas, impresionante. Yo nada más quiero comentar, apoyo tu comentario sobre que no nos han especificado qué significa pacificación. O sea, no sabemos exactamente qué contenga, cuál es el plan, cuál es el proyecto para esa pacificación en los municipios. Y lo que también me llama la atención es que a pesar de estos operativos intermunicipales que está haciendo el gobierno del estado junto con la federación y junto con los municipios, pues todavía a la gente que han detenido va tranquilamente en la calle, van armados, tranquilos, quitados de la pena, como si no hubiera pasado nada, y así es como los detienen. Entonces, pues no sé qué tanta pacificación o qué es lo que se necesite para que pase todo ya tranquilamente y este próximo 10 de junio pues ya se sepa exactamente qué triunfos o qué fracasos tuvieron con esta pacificación. Mi hipótesis, Eugenia, sería que pues esa pacificación significa normalidad, ¿no? Que la gente pueda vivir, hacer su negocio, Pues salir a la calle. es lo que nosotros creemos, Sí, no el claro. gobernador. Bueno, por último, antes de ir a una pausa, me gustaría apuntar que parte de la rueda de prensa, en ella lo dijo el fiscal no es el de anticorrupción, Salvador González de los Santos, el fiscal del Estado, sobre el caso de esta jovencita Márquez Valeria, que se hizo muy notorio, alcanzó fama internacional. Bueno, él dijo que ya no estén lanzando hipótesis en redes sociales, que si saben algo, mejor vayan a la fiscalía a dar testimonio. Y pues se quedó congelado también en el tiempo. Amigos, Y ni hablar del exdiputado, ¿eh? del- Que también, Córdoba, que se llama Luis Córdoba, claro. Esa es una investigación de la que no hemos sabido más. Nada. Bien, pues hacemos una pausa. Les recuerdo que todo lo que hemos comentado aquí se está preparando para que ustedes lo tengan en el podcast Directo MX apenas termine nuestra transmisión. Voy a corte y regreso con toda la mesa. Estamos de regreso y vamos a abordar ahora un tema económico. Como les decía, hay asuntos que están, digamos, en el hervidero de los temas y de la agenda mediática, y hay otros que, aunque no forman parte de la opinión común, siguen su ruta. Por ejemplo, el desarrollo económico. Vamos a ver este breve video donde el gobernador hace un anuncio específico sobre inversión en la red de carretera del estado de Jalisco. El plan carretero federal en toda la República Mexicana para todo el país este año vale 8,000 millones de pesos. 8,000. Lo que estamos presentando el día de hoy, pónganme la lámina, en la inversión carretera de la red estatal de Jalisco, 24,000 millones de pesos. 24,000 contra 8,000. El triple de inversión en Jalisco. Bueno, quiero añadir sobre las imágenes que vimos después del comentario del gobernador Pablo Lemus. David Zamora, secretario de Infraestructura y Obra Pública, pieza fundamental desde el sexenio pasado en el levantamiento de infraestructura para el Estado, y naturalmente en la red carretera, Omar Paredes, director general de Infraestructura Carretera, quienes forman parte de la estrategia. La sola cifra no ejecuta nuevas carreteras ni hace recuperación de las carpetas asfálticas. Ahí está la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Y me permito añadir, para darles la palabra, de otra cifra que me sorprendió. El gobernador del estado anuncia una inversión de $300 millones en parques industriales y asegura que Jalisco tiene que convertirse en el oasis de la inversión en el país. Quiere que Jalisco sea, si mal no recuerdo, dijo la California o el estado de California en comparación con el de Estados Unidos. Pues creo que esa es una noticia que, de irse concretando, porque no es algo que va a suceder en unos meses, sino a lo largo del sexenio, bueno, en medio de un ambiente económico de incertidumbre, pues nos da certezas en el estado de Jalisco. Sí, Jonás, yo recuerdo, fueron como dos de las propuestas más grandes de su campaña. Una, el tema de convertir
a Jalisco, en la California de América Latina, y digamos, va muy encaminado en eso. También en el tema del desarrollo tecnológico y sobre todo hablaba él del talento de las personas. Entonces también por eso hacía mucho hincapié en las carreras tecnológicas de los jóvenes, porque dice, de nada nos sirve pues tener, digamos, un estado con tecnología si no tenemos talento que se quede aquí a manejarlo, ¿no? Eso por una parte, que digamos creo que lo ha llevado bien. Y el otro tema también que fue parte de su campaña, renovar al 100%, dijo, las carreteras estatales, y ahora también mostraron cómo vamos a diferenciar las carreteras estatales de las federales, que es algo que es muy difícil, digamos, estando en el camino, no sabemos cuáles en realidad son del estado y cuáles federales. Pero esto junto con la Policía Estatal de Caminos también fueron uno de los proyectos más grandes que prometió. Es como cuando vas de la zona real, aquí en Zapopan, a la zona de, a la Tusanía, ¿no? Es que ya no Exactamente sabes, igual. ya no sabes cuáles son los baches federales y los baches estatales. Sí, pero bueno, hay que creo ser yo mismo. que más allá de que el usuario común de las carreteras sepa que circula por una estatal o una federal, el tema tiene que ver con el transporte de mercancías, ¿no? Es para los transportistas que se hace esa diferencia. Si tenemos una red carretera estatal que permita la movilización de mercancías para consumo local o para o llevarlo a otros destinos de venta, ahí es donde cuenta y mucho tener una buena red carretera. Si no, entonces pues todo lo que se dice quedarían palabras. Y además de transportistas, también a la gente que históricamente había sido abandonada en algunos caminos, que hacían trayectos hasta de 5 o 6 horas para venir aquí a la zona metropolitana. La verdad es que está muy interesante lo que anunció ahí el gobernador, porque hay 3 o 4 nuevas carreteras muy interesantes que van a ahorrar mucho tiempo. No me quiero enfocar en detalles porque es largo el tema. Y otra de las cosas interesantes también que dio a conocer fue que está garantizado el mantenimiento por el tiempo que esté su sexenio. Eso es muy importante. En algunas ocasiones hemos visto cómo le meten dinero a las carreteras, pero a los 2 o 3 años se acabaron, están igual por la época de lluvias, por el transporte de carga, etcétera. Y aquí lo interesante, dijo que durante su sexenio estarán con mantenimiento esas vías, con lo que garantiza que además de estar en buen estado, estarán durante estos próximos 5 años y medio. Eso se me hace muy interesante. Y bueno, el triple, como lo dijo, de la inversión que tiene todo el gobierno federal aquí. No me quedó muy claro de dónde sale el dinero, pero es importante y es histórico, y creo que ningún estado del país pues ha presentado hasta el momento un proyecto tan ambicioso para arreglar los caminos y sobre todo crear nuevas rutas. Sí, es interesante ver toda la ramificación de las obras que se van a estar haciendo con estos 24,000 millones de pesos, porque por una parte hay un impulso a un sector turístico para interconectar a lo que son las carreteras de la costa sur, pero también para renovar la libre hacia Puerto Vallarta, que es por acá por Mascota, Las Palmas. Recordarán, esa carretera se construyó con Ramírez Acuña y no se había dado por lo menos una buena inversión como será en este sexenio. Entonces, por una parte, en el ámbito turístico, qué bueno que hay una buena inversión. Por el otro, sí hace falta interconectar más los polos de desarrollo, sobre todo ahora que viene este Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, en donde evidentemente ante el conflicto que tenemos con Estados Unidos, Jalisco sí o sí debe despuntar en este rubro, porque para allá pinta una buena inversión extranjera que esté llegando aquí al país, y sobre todo para apuntalar a grandes transnacionales que se vengan aquí a asentarse con nuevas plantas en corredores logísticos. Son buenas noticias. Se dieron 6 meses de plazo para que se eche a andar este Centro Nacional de Semiconductores. Ya somos primer lugar, según el mismo gobierno del estado. En Jalisco se fabrican el 70% de los semiconductores o los chips, que son para vehículos, para celulares, para computadoras. Es un tema muy relevante que merece todo el respaldo por parte de la iniciativa privada local para que sea una proveeduría fuerte de transnacionales que vayan llegando aquí a Jalisco. Estimado Manuel, hay un tema que también tú has seguido desde muchos años atrás, y digo, en eso vamos juntos. A mí me genera mucha expectativa que hablen de hacer de Jalisco la California de América Latina en cuanto a parques industriales, porque para que haya parques industriales se requiere generación de energía y se requiere abasto de agua.
Y entonces, si eso está por construirse, supongo que viene todo junto, ¿no? Y buenas carreteras y seguridad. La verdad es que Jalisco, siendo un estado privilegiado por la naturaleza y por la gente que vivimos aquí, todos, ya seamos de fuera o no, es un motor de la economía. Si queremos seguir así, tenemos que mantener adelante ese nivel de desarrollo. Sí se necesitan carreteras buenas y seguras, mucha conectividad. Vamos a tener el aeropuerto también muy, muy grande. Es decir, estamos en el camino correcto como estado. Pero efectivamente siempre se ha tenido ese pie cojo, ese talón de Aquiles que es la generación de electricidad. Creo que el nombramiento por parte de Pablo Lemus, ahora sí que de un zar de la generación de la energía eléctrica, alguien que esté preocupado por ese tema, es correcto, porque podemos tener la mayor cantidad de inversión, pero si no podemos garantizar abasto de electricidad, sí estaríamos en un problema. Y que sí se necesita destrabar el tema de la planta de ciclo combinado que iba a ser en Juanacatlán, pero estaba sentada en Juanacatlán, pero se les echó encima el ayuntamiento junto con pobladores, no la quieren allí. Se supone que es una electricidad diferente a la que uno conoce, pero urge una nueva planta de ese tamaño porque somos dependientes el 90% de la energía eléctrica de otros estados. Señores, tenemos que hacer una pausa. Añadiría, y lo abordamos en el siguiente bloque, donde nos referiremos a las gestiones municipales, noticias interesantes de lo que ha ocurrido en los municipios. Una planta ya instalada en Tonalá con una inversión de 1.400 millones de pesos a propósito de desarrollos industriales. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que Directo MX también cuenta con su podcast. Al terminar nuestra transmisión, ustedes podrán escucharlo en Spotify. Volvemos. Bien, amigos, estamos de regreso. Vamos a ver este video que nos conduce a algunos de los eventos o de las actividades de los alcaldes metropolitanos para darle la palabra a mis compañeros. Durante estos 2 años que estaré al frente de la UIM, estaré pues muy pegado a ti también por tu gran experiencia, por tu gran sabiduría y sobre todo por el cariño y la amistad que me has brindado. De verdad, muchísimas gracias. Desearle a María un gran éxito en todo este recorrido. Trabajaremos juntos de la mano y, como decimos en Zapopan, llevaremos a la UIM a otro nivel. Eso sí. Bueno, ahí tienen ustedes imágenes también al final, después de Juan José Frangé, quien es ahora ya el nuevo presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Le daré la voz a mis compañeros para ver qué tan trascendente encontramos esto. Lo de Verónica Delgadillo me hace... ya vi tu gesto, Jorge, qué tan trascendente o no. Y yo le comentaba a Mario Muñoz en otro espacio. Exactamente me parece que sería el rescate ideal, el del municipio en un país como el nuestro, que se centraliza tanto, donde el municipio cada vez pinta menos. Lo de Verónica Delgadillo me parece importante. El día de hoy está presentando su estrategia de seguridad ciudadana. Ella habla de que se ha trabajado y fuerte con la desarticulación de 19 bandas delictivas, con la detención de más de 6,000 personas por delitos o faltas administrativas, y su estrategia consiste en ligar toda la actividad del municipio, el tema de ciudad limpia, el tema de ciudad iluminada, el tema de comunicación, policía de proximidad, donde la gente tenga al policía cerca
para poder incluso comunicarse con él por grupos de WhatsApp, que es un compromiso del comisario de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, donde el tema de hacer cumplir el lema Guadalajara, la ciudad que te cuida, se haga realidad. Y ahí está en este esfuerzo Verónica Delgadillo, articulando lo que nos parecía un tanto lejano, el tema de empezar a recolectar la basura, ya empieza a tener un sentido común para que Guadalajara, sobre todo, sea la capital ideal para recibir primero el Mundial de Fútbol, y una vez pasado ese evento, pues le garantice a los habitantes de la ciudad, pues eso, que Guadalajara es la ciudad que te cuida. Sus opiniones sobre el tema de la actividad municipal, adelante. Estimado Irán, en el bloque anterior... Anduve muy silencioso. Estamos a atentos. No lo mencionas como tal, pero me parece que es relevante esto de que al menos lo anuncien. Yo esperaría que si fuera cierto lo ocurrido en torno a los comerciantes del Parque Revolución, que sí, ya el total de comerciantes aceptaron moverse a diferentes sitios. A mí incluso me parece que para ellos fue una buena oportunidad de a lo mejor hacerse de un espacio en algún mercado municipal que había varios locales desocupados, pues ya certero que este es mío, me dieron la concesión, o voy a estar aquí vendiendo la mercancía esa que venía vendiendo o cualquier otra. Me parece que se logró el diálogo. Ahora también hay que ver, fue hace como 15 días cuando se dio la última manifestación, el último bloqueo de la Avenida Federalismo, y fue cuando hubo, no recuerdo si 7 o 9 detenidos, y luego se les dejó en libertad. Me parece que eso ocurrido allí fue se logró algún trato, algún acercamiento como de verdad muy, muy, muy certero, pues porque después de eso ya no hubo ni manifestaciones, y lo último que anunciaron recientemente es que ya el total de los más de 320 o 350 comerciantes habían decidido moverse a diferentes puntos. Eso me parece un gran logro, la verdad. Sobre todo... Y que esperemos que no regresen después de que pasen. Es que es la idea. Eso dijeron de los comerciantes en la zona adoquinada del centro y regresaron. Bueno, entonces no podemos pero en esta administración nada. El objetivo es Parque Revolución. En esa administración también ya no debe haber comerciantes. En esa administración pasada también ese era el objetivo. Y regresaron y están peor que cuando llegaron la primera vez. Sí. Pero por lo pronto, adiós del Parque Revolución. Sí, al menos ahorita encerradito vamos el parque. Vamos por partes. Qué bueno que está cercado y que no pueden entrar por ningún lado. Sí, lo disfrute. Oigan, fíjense qué interesante el nombramiento de Juan José Frangé de presidente o coordinador de la Cumbre Iberoamericana de Municipalistas. Ojo para los equipos de comunicación, los equipos estrategas para hacer ver bien a los alcaldes, porque entre este evento y el Mundial 2026, evidentemente una buena comunicación, una buena estrategia política y de comunicación podría catapultar a algunos personajes, alcaldes o alcaldesas hacia adelante con miras a próximas decisiones políticas. Yo no sé qué tanto le alcance a Juan José Frangé para que este nombramiento internacional, junto con el Mundial, evidentemente el estadio está en Zapopan, pudiera tener unos reflectores de un líder político que encabece una ciudad como Guadalajara de cara a nivel o con reflectores internacionales. Vamos a ver cómo lo aprovecha Juan José Frangé, cómo lo aprovecha Verónica Delgadillo. Evidentemente es un tema interesante que no hay que perder de vista. Ojalá les vaya bien, o por lo menos que tengan un buen posicionamiento de cara a estos dos eventos para ver cómo pinta su futuro político. Bueno, sé que podríamos agregar mucho más, pero ya el reloj, que no tiene compasión, ya nos está marcando el punto casi final. Nos queda tiempo para revisar nuestros videos virales y quiero empezar con porque es sumamente interesante. Me toca a mí presentarlo. Jorge Álvarez Maínez, ustedes lo recordarán, ex candidato presidencial, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. A unas horas de la elección judicial andaba así. Bueno, pues el dirigente nacional del partido que aspira a superar al PAN y al PRI, pues no se guarda mucho, que digamos. Y eso está en las redes sociales, no es ningún descubrimiento. Pero no era ni candidato ni... creo yo, Eugenia, al margen de eso, un partido nacional. Hay prestigio que hay que cuidar, pero ¿no? También y estaba viendo corridos tumbados. Luego se enojan porque le dicen el caguamas. Ya no le digan así, porque se enoja el caguamas. No, oiga, fíjese que
estando dedicándose a esto de los medios de comunicación, hay cosas que pasan y que difícilmente se enteran quienes están viendo del lado de la pantalla. Ve lo que ocurrió a esta conductora de noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y si usted está en Bogotá y quiere una mascota que haga parte de su vida, pues le tenemos la siguiente invitación. El Instituto de Protección y Bienestar Animal está realizando a esta hora una jornada de adopción en el Centro de la Felicidad en Chapul. Si es que para eso hay que estar así, va haciendo uno pierna todo el tiempo porque nunca sabes. Así te pasa, ¿no? Sí, cuando sales en carretera y no hay baño. Yo, de hecho, ahorita no traigo silla, ¿eh? Desde que inició el noticiero, desde que inició el programa. Se aplaude su profesionalismo. Y en otros videos virales también, el Papa León XIV saludó a los atletas del Giro de Italia, entre ellos Isaac del Toro, el mexicano, que además obtuvo el segundo lugar en esta competencia. Sin duda anda siendo el deportista del año, ¿eh? Impresionante lo que hizo Isaac del Toro en el Giro de Italia. Vamos a ver cómo le van las otras dos vueltas importantes a nivel mundial. Hay dos del Toro famosos ya de México, ¿eh? Guillermo del Toro, el cineasta Isaac del Toro. Ándele. Ismael del Toro. En vista bien. Oigan, y por otra parte, bueno, intolerancia, prepotencia y estupidez. Vea este personaje que golpeó a un chofer del transporte público. Así le va a andar yendo, por lo menos tentativa de homicidio. Siéntese, ahorita lo van a atender. No, atender y todo. Ya van a encontrar a ese miserable. Lo están buscando. A mí me parece que también en este caso hay que hablar de la negligencia. Ocurrió el día 15 de mayo. El hombre fue llevado a la clínica 180 del IMSS. Por protocolo, la trabajadora social debió haber informado a Fiscalía de que eso llegó y cuando se hace viral, ya ahora se están investigando. Pues negligencia. Lamentable, sí. Ojalá que sí lo detengan. Así es la Fiscalía. Cuando se hacen virales las cosas es cuando entran en acción. Estimado Jorge Belletti, muchas gracias. Iram Espinosa, Un gusto. Eugenia, Evelyn Olvera, don Manuel Baeza, muchas gracias. Mario Muñoz. Amigos, estamos concluyendo esta noche Directo MX. Gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.